Tabla periódica de los elementos. En esta clase vamos a ver algunas generalidades de la tabla periódica que nos van a permitir manejarla con confianza, con facilidad en el momento de ver otros temas más complejos, y a su vez esos temas más complejos nos van a permitir comprender el porqué de muchas de las cosas que se dirán en este video. Empecemos entonces. La tabla periódica es una representación ordenada de los elementos. Esta representación ordenada tiene en cuenta distintos criterios para que el orden se establezca. Criterios que tienen que ver con la configuración electrónica de los elementos, que tienen que ver con las características químicas de los mismos, características eléctricas, entre otras. A su vez, la manera en la que los elementos están dispuestos nos permiten generalizar y poder realizar predicciones que hagan más sencillo el estudio de la química. Los elementos son una clase de átomo, algo sencillo que vamos a ver ahora. Los átomos se caracterizan principalmente por su número atómico, y ese es el criterio principal para este ordenamiento. Enseguida mostraremos otro esquema en el que se puede visualizar mejor lo que ahora vamos a señalar. En este sector tenemos a los elementos representativos, también acá. Este conjunto se llama el conjunto de los elementos de transición, mientras que afuera generalmente aparecen los elementos de transición interna. Notemos lo siguiente. Siempre tenemos un orden correlativo con relación al número atómico que está acá arriba a la izquierda, 38, 39, 40, y así si podemos analizar cualquier elemento de arriba, tenemos de izquierda a derecha un orden ascendente y de arriba hacia abajo en orden del número atómico. Cuando llegamos al número 56, esperamos tener en la casilla de al lado el número 57, pero no está. Solamente dice serie de lantánidos, y aquí abajo, en lugar de pasar del 88 al 89, tenemos la serie de actínidos. Esto se debe a que los elementos que deberían estar ahí por una cuestión de practicidad y que pertenecen a los elementos de transición interna se dibujan aparte, aparecen aparte. Entonces tenemos el vario 56 y de ahí seguiríamos acá 56, 57, 58, 59 y así sucesivamente hasta llegar a el 71. Y del 71 seguimos contando ya en la tabla de arriba, 72, 73, 74 y así. Lo mismo sucede del 88 al 89. 88, 89, 90 y así hasta llegar al 103 y después continuamos acá, 104, 105 y así sucesivamente. A continuación se muestra la tabla extendida, que es aquello de lo que estamos hablando. Fíjense, tenemos 56, 57, lo que hicimos fue mostrar el gráfico de la tabla extendida. Generalmente la encontramos así, pero también hay algunas tablas que vienen extendidas en donde este sector que estaba afuera ahora se dibuja con todo el conjunto de los demás elementos. Aquí tenemos un bosquejo que por comodidad se suele utilizar sobre todo para realizar algunos ejercicios, en donde tenemos los lantánidos y los actínidos ubicados en la parte extendida. Cada fila que tenemos en la tabla periódica recibe el nombre de periodo. Tenemos 7 periodos en la tabla periódica. Y a cada columna se le llama grupo. Entonces, los lantánidos y los actínidos pertenecen al periodo 6 y 7. Entonces, resumiendo, aquí tenemos un esquema en donde se puede ver lo que señalábamos anteriormente. Tenemos entonces 7 periodos horizontales y 18 columnas verticales en total, a quienes llamamos grupos. A los elementos representativos generalmente
o sea, quitando de acá los elementos de transición interna, se los contabiliza con números romanos y llamando y señalando también en algunas tablas con la letra A mayúscula a dichas columnas. Por ejemplo, este es el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si contamos únicamente a los elementos representativos, que en algunas tablas aparece como 1A, 2A, 3A, 4A, 5A y así sucesivamente. Por lo general, actualmente se opta por la numeración corrida de izquierda a derecha desde el 1 hasta el 18, o sea que tenemos 18 grupos. También podemos clasificar los elementos de la tabla periódica en algunos grupos importantes según sus propiedades, o subgrupos de la clasificación antes vista. Por ejemplo, los elementos representativos se pueden diferenciar o se pueden a su vez subdividir entre metales alcalinos, que están en la primera columna, o sea en el primer grupo, los alcalino-térreos, los no metales, metaloides, metales pobres, metales de transición, bueno, lantánidos y actínidos que ya los habíamos nombrado, y esta última columna que siempre la van a escuchar nombrar, referida a los gases nobles, y también la penúltima, el penúltimo grupo, a los halógenos. Para los siguientes ejercicios vamos a tener en cuenta todas estas subdivisiones y vamos a avanzar de manera global para poder acostumbrarnos y de a poco memorizarnos de qué se trata cada una de estas clasificaciones. Otra manera de analizar la tabla periódica es a partir de los bloques S, P, D y F. Veamos acá. La tabla periódica se puede dividir en bloques de elementos según el orbital que estén ocupando los electrones más externos. Los bloques se llaman según la letra que hace referencia al orbital más externo. En el caso de que ya domines configuración electrónica, habrás entendido o intuitivamente puedes saber a qué nos referimos. En el caso de que no lo sepas, de todas maneras lo vamos a ver, pero lo importante ahora es tener en claro que hay una relación entre la configuración electrónica y la manera en la que los elementos se ordenan. Al inicio del video dijimos que existe un porqué del ordenamiento de los electrones, de los elementos. Y ese porqué se debe a determinadas características. Bueno, en este caso, la clasificación en bloques tiene que ver con una relación entre la configuración electrónica y el orden o la ubicación que ocupan cada uno de los elementos en la tabla periódica. Bloque S es este. Todo este sector. Y además el helio, que está en este lugar. Aquí tenemos el bloque P, bloque D y bloque F. Eso tiene que ver porque en la configuración electrónica, la última letra que anotamos, para hacer una explicación simple, en este caso, en los elementos que están acá, la última letra que anotamos es la S. En esta, la última letra, en los elementos que están acá, la última letra que anotamos en su configuración es la F. Y así pasa con este bloque que termina en D y con este que termina en P. Ahora sí, vamos con los ejercicios. Ejercicios. En los siguientes conjuntos de 3 elementos hay 3 que pertenecen a un mismo grupo y uno que no pertenece. Encontrar al elemento que no pertenece al mismo grupo que los demás. Esta consigna se debe aplicar en cada uno de los 6 grupos que tenemos. Es como que tengamos, como si tuviésemos 6 ejercicios juntos. Vamos al primero. En este ejercicio vamos a poder fijar el concepto de grupo en la tabla periódica y además vamos a ir relacionando el nombre de cada elemento con su símbolo para que se nos vaya quedando con la práctica. Vamos entonces con el primer ejercicio que tiene estos 4 elementos: magnesio, potasio, radio y calcio. Lo primero que hacemos es ubicar
a estos 4 elementos en la tabla periódica y luego analizar en qué grupos están. El potasio está en el grupo 1, mientras que el magnesio, el calcio y el radio están en el grupo 2. Entonces, la consigna me pedía identificar cuál de los 4 elementos era el que no estaba en el mismo grupo. Como el magnesio, el calcio y el radio están en el grupo 2, el que no está en el mismo grupo es el potasio. Así que esa sería la respuesta. Recordá que vas a tratar de ir recordando, recordá tratar de ir memorizándote los símbolos químicos de cada elemento. Vamos con el ejercicio 2. Fósforo, azufre, bismuto y nitrógeno. Están con círculo los elementos, ya los ubicamos en la tabla periódica y analizamos los grupos en los que se encuentra cada uno. Entonces tenemos en el mismo grupo el nitrógeno, el fósforo y el bismuto. Mientras que en otro grupo está el azufre, por lo tanto, esa sería la respuesta. Tenemos que identificar el elemento que no pertenece al mismo grupo. Y ahí lo tenemos para poder verlos. En el momento en que veas este video, trata de tener una tabla periódica a mano para que puedas ir haciendo el análisis por vos mismo. Y en los siguientes ejercicios, trata de encontrar vos primero la respuesta y luego pones en marcha el video, previamente habiéndolo dejado en pausa, para corroborar tu respuesta. Vamos con el punto 3. Ubicamos esos 4 elementos en la tabla periódica rápidamente. Tenemos entonces al helio, al argón y al radón en la misma columna, en la columna número 18, mientras que el radio está en la columna número 2 de la tabla periódica. Recordemos que los grupos se enumeran de izquierda a derecha del 1 al 18. Y que la respuesta en este caso sería el radio, porque es el elemento que no pertenece al mismo grupo que los otros 3 elementos. Ahora les puse los números para que podamos ir haciendo las indicaciones de manera más precisa. Vamos ahora con el ejercicio número 4. Y a partir de aquí, la consigna estará expresada solamente con los símbolos de los elementos, no con el nombre completo. Así que bueno, nos servirá para ir entrenándonos. Tenemos entonces en este ejercicio los elementos flúor, cloro, oxígeno y astato. Los ubicamos y vemos que el flúor, el cloro y el astato están en el grupo 17, están señalados ahora, mientras que el oxígeno está en el 16, por lo tanto el oxígeno sería el que no corresponde. Tenemos en el punto 5 boro, indio, talio e iridio. Los primeros 3 están en el grupo 13, todos alineados, mientras que el iridio está en el grupo 9, o sea que el iridio es el que no corresponde. Vamos al último ejercicio. Ahora tenemos helio, hidrógeno, sodio y francio. El helio está en el grupo 18, en este lugar, mientras que el hidrógeno, sodio y francio están en el grupo 1. Son elementos alcalinos. Y así termina el ejercicio